Estamos con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Bueno, ya lo saben, mañana hay un paro general convocado por el PIT-CNT que tiene importante adhesión a nivel nacional. Primero que nada, darte la bienvenida y agradecerte estos minutos acá en el programa. No, el agradecido soy yo, siempre es muy lindo estar aquí. Bueno, y resumir, porque sé que son varias reivindicaciones, pero resumir los principales motivos por este paro. Bueno, en primer lugar, la necesidad de promover políticas públicas que ayuden a que nuestra gente pueda tener un trabajo de calidad, con un salario adecuado, que se pueda llegar a fin de mes. Simultáneamente uno observa cómo suben todos los precios de la economía menos el salario. Y eso se da además lamentablemente en un contexto donde valoramos crece la desigualdad, es decir, la torta se agranda, el Producto Bruto Interno crece, la participación de los salarios en esa riqueza se achica, tanto por la masa salarial, por la cantidad de empleos y la calidad de empleos, como por los procesos de rebaja salarial, que hubo por lo menos un 4% de caída del poder de compra del salario. Lamentablemente, cuando cae la participación del salario en la riqueza, también caen los jubilados, porque ajustan sus pasividades en función del índice medio de salario. Y sin embargo, no es que nos esté yendo a todos mal. Hay algunos que nos va mal, pero otros se quedan con la parte del león de ese crecimiento de la riqueza. En un estudio que hacíamos hace poco de nuestro Instituto Cuesta Duarte, en lo que va del año, los depósitos en manos del sistema financiero, y en un 62% por cuentas que superan los 250.000 dólares, ya llegaron a ser más de 40.000 millones de dólares. Es decir, la torta crece pero se reparte mal, entonces es por trabajo, por salario, es con una visión crítica de un proyecto de ley, digamos, de reforma jubilatoria que achica derechos de los trabajadores y de los jubilados, es por defensa de la negociación colectiva, contra las privatizaciones, es por una plataforma muy amplia y sí por las adhesiones que hay, como tú bien decías, que no es solamente el PIT-CNT, también adhiere el movimiento estudiantil, los jubilados, el movimiento cooperativo y distintos movimientos sociales. Parece que va a ser una acción bastante grande, ¿no? Para ir siendo por parte de todas esas reivindicaciones, que son un montón, y es bien interesante conocer, por supuesto, la visión de ustedes y específicamente para que también del otro lado podamos entender, ¿verdad? Porque a veces decimos cuestiones muy generales y detrás de eso siempre están las dos caras de la moneda. A nivel de salarios, que fue lo que ahora comentabas específicamente, ¿cuál es la propuesta concreta del PIT-CNT? Porque desde el gobierno se habla de una recuperación salarial que se va a estirar hasta finales de 2024, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de ustedes y qué es lo que están viendo con ese compromiso de recuperación salarial? Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, digamos. Ahora en los criterios para las rondas de negociación que se están desarrollando ahora, el Poder Ejecutivo acaba de presentar unos criterios que finaliza la recuperación salarial ya entrado el nuevo gobierno. Entonces, si tú tenés una propuesta donde tú terminás de recuperar el salario que perdiste en los primeros 2 años, 2 años después que ya cambió el gobierno, ellos no están cumpliendo su compromiso de que la masa salarial no se iba a deteriorar en su administración. Digamos, si tú analizás inclusive convenios que han sido un avance importante, como el convenio de los trabajadores públicos. Todavía está en discusión que ellos puedan con ese convenio recuperar todo lo perdido. Sí, salario real. También recordemos que, bueno, que fue un gobierno bastante raro, que comenzó con una pandemia, que eso también obviamente que incidió en la economía tanto del país como del mundo entero. Después hubo una situación externa con Rusia, Ucrania, que también de alguna forma repercute en la inflación. O sea, también hay que tener en cuenta algunos factores externos, ¿no? Sí, sin duda. Pero lo cierto es que, digamos, si nosotros comparamos el empleo generado ahora con respecto al empleo que había antes de la pandemia, es un empleo que se recuperó en cantidad, pero en términos de calidad es un empleo peor remunerado, más informal, con más dificultades. ¿Qué números hay de eso? Y en un estudio nuestro nos dice que cerca de un 40% de los nuevos puestos de trabajo generados, un 37% concretamente, son los jornales solidarios, que es gente que, si bien nosotros estuvimos de acuerdo, recibe cierto tipo de asistencia social, pero hay que saber, gana 6.500 pesos por mes. Entonces tú te preguntas, ¿quién puede ayudar a parar la olla con un salario de ese tipo, ¿no? Esto significa el 37% de los salarios, de los trabajos recuperados, de los Ahí va, puestos de de trabajo. los nuevos empleos generados después de la pandemia, del total, un 37% solamente son los jornales solidarios. Entonces voy a decir, bueno, acá nos falta
políticas activas de empleo que permitan revitalizar los puestos de trabajo. ¿De qué manera? Bueno, yo qué sé, si se pudiera mejorar el presupuesto para vivienda, tú sabes que en ese sector, la construcción, digamos, puede generar empleos que son de calidad, son formales, que mueven la economía y que además resuelven un problema de los uruguayos, ¿no? Si pudieras tú, como le propusimos al presidente de la República, establecer un sistema de compras del Estado para armar empresas, digamos, que sean proveedoras nacionales del Estado, esas empresas le venden al Estado, por ejemplo, Administración Central, UTE, ANCAP, OCE, dispositivos que en general compra el Estado. Si tú satisfaces esa demanda con empresas nacionales, esas empresas tienen que contratar gente y vos podés ayudar a mejorar el empleo. Pero en general nos encontramos con una barrera grande que es la política económica, que bueno, casi que podría decirse prioriza todo solamente en el abatir el déficit fiscal y el déficit social. Porque hay 187.000 personas que todos los días comen porque hay ollas populares, ¿no? Entonces, está fea la cosa. Marcelo, el paro que se va a llevar en la jornada de mañana, en su momento pareció como un resorte a lo que fue el anteproyecto de la reforma de seguridad social. De hecho, se empezó a hablar y a negociar dentro del propio PIT-CNT al día o a los 2 días. Mieres lo calificó como un paro apresurado. ¿Cuál es su opinión, su postura en relación a eso? La plataforma también en la conferencia que diste ayer fue muy abarcativa y tampoco quedó claro específicamente cuáles son los temas que preocupan. Pero te pregunto eso, ¿considerás que es apresurado este paro? No, yo creo que no, creo que es el resultado lógico de un proceso de movilización intensa del movimiento sindical, porque si tú lo mirás con un poquito de continuidad, este año hubo el 1 de mayo más grande, digamos, de los últimos 10 años. Es cierto que en la época de la pandemia de repente se hacían caravanas, otras formas de manifestaciones con cuidado, digamos, y hacía tiempo que no se hacía una concentración y este año fue enorme. Después tuvimos la movilización del 7 de julio, que fue muy importante, sí. Y bueno, de alguna manera esto da continuidad a un camino en donde ya estamos movilizados. Pero yo te lo digo en pocos términos. Si tú tenés un proyecto de ley que nace ante una característica demográfica del país, de la pirámide de edad de su población y de una necesidad de financiamiento de la seguridad social, pero no tiene ninguna herramienta de política pública demográfica y además no toca la financiación y lo único que hace es recortar derechos, evidentemente que el movimiento sindical tiene que estar en desacuerdo, porque la Organización Internacional del Trabajo, yo siempre pienso en esto, que es tan citada para algunas cosas, recomienda que para los regímenes de seguridad social, cuando no que el capital, que tiene más poder económico que el trabajo, digamos, ponga más, por lo menos que pongan igual para la seguridad social. Y en Uruguay, un trabajador, cualquiera de nosotros, aportamos un 15% para nuestra futura jubilación y el empleador aporta un 7,5%, y tú decís que tenés que hacer una reforma por problemas de financiación y no tocas nada de financiación, sino que aumentás la edad de jubilarse, también aumentás la edad de trabajo y rebajás jubilaciones, bueno, evidentemente que está mal, ¿no? Ahora, Marcelo, ustedes tuvieron posibilidad de analizar todo este anteproyecto de la reforma de la seguridad social, que bueno, es bastante extenso, y preguntarles eso, cuáles son las propuestas o modificaciones, y en definitiva, si ustedes son conscientes de que es necesario hacer alguna modificación, porque el sistema, según lo que dicen los expertos, no se sostiene en un mediano plazo. Sí, para nosotros es necesaria una reforma, pero de otro tipo. Podría decirse una reforma que no sea solamente jubilatoria, sino una reforma de la seguridad social, que en primer lugar cambie el modo de financiación. Yo me pregunto, en términos concretos, nosotros ya estamos viendo en los supermercados cajeros que son, digamos, formas, digamos, de cobro de lo que uno compra, que son directamente autoservice de la gente que va y compra, ¿no? Es decir, hay terrible revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica tiende a achicar el tiempo de trabajo necesario para producir un bien o un servicio. Y en todos lados el movimiento obrero está empezando a discutir achicar la jornada de trabajo para, entre otras cosas, repartir mejor el trabajo que queda. Y aquí en Uruguay hacemos una reforma que agranda la edad de jubilarse. ¿No será que hay que mejorar la financiación? ¿No será que, por ejemplo, si están creciendo tanto los depósitos en el sistema financiero, no haya que poner algún impuesto para los depósitos en el sistema financiero en el exterior que ayude a financiar la seguridad social? ¿O generar una estructura tributaria distinta, un cambio de segunda generación en la estructura tributaria, o ubicar un concepto que los bancarios ya lo ubicaron, que es la fiscalidad robótica? Si una empresa tal o cual
arma un proceso de automatización o mete un robot, bueno, que eso tenga determinada aportación, cuestión de sostener la Pero seguridad ustedes social. están trabajando en una propuesta para poder acercar En los, de alguna criterios, forma. en los criterios de una propuesta. Si para nosotros una propuesta válida tiene que tener elementos de financiación. ¿Sabes cuál es el único elemento que tiene esta? Que tú hoy vas a comprar algo con una tarjeta de débito y a vos te devuelven un IVA determinado. Unos puntitos de IVA te los devuelven a vos. Con esta reforma lo que va a suceder es que te meten la mano en el bolsillo de esa tarjeta y esos puntitos de IVA va para un fondo de ahorro que está establecido, digamos, en este nuevo régimen, que no deja de ser un aporte más al trabajador. El capital no aporta nada, ¿no? Entonces, para nosotros una reforma importante, si tiene financiación, si empieza a haber derechos. Porque aquí, hasta ahora, la mujer trabajadora o no, cuando queda viuda, recibía determinadas pensiones. Con este proyecto eso se perjudica. No dice nada del tratamiento de la discapacidad, que para nosotros es muy importante. No dice nada este proyecto del sistema de cuidados. No dice nada este proyecto de cómo se va a generar empleo juvenil. Y si bien puede haber cierta flexibilidad con respecto al tiempo, digamos, en que un trabajador decide libremente trabajar, porque hoy por hoy la edad es en 60, pero sin embargo hay un promedio que la gente se está jubilando en 63. Sí. Nosotros nos seguimos preguntando, yo sé que nuestra voz es un tanto solitaria en este sentido, ¿no? ¿Por qué en un sistema como la seguridad social, que tiene que estar pensado para la protección social, se anexa y se adjunta casi como un vampiro el lucro de las AFAP? Porque cualquiera de nosotros que está en una AFAP aporta dinero que es de uno en un ámbito que utiliza ese ahorro forzoso y en el cual tú además le tenés que pagar una comisión. Y se invierte tu dinero y se arriesga y pierde, tenés al Banco Seguro del Estado que es el que lo cubre. Es decir, en este anteproyecto el único que se beneficia es la AFAP. Entonces nosotros quisiéramos sí discutir una reforma, pero con muchas más aristas de una manera mucho más amplia, ¿no? Tú decís que en este proyecto el único que se beneficia es la FAP, ¿verdad? Sin embargo, el proyecto tiene un montón de aristas y capaz que no lo podemos simplificar demasiado. De todas formas, ustedes cuando plantean la reivindicación están en contra de toda la reforma. Entonces, algunos temas de la reforma, por ejemplo, como cierta convergencia en algunas cajas, como la militar, que ha venido siendo un tema de debate y que creo que hay mucha oposición sobre esa gran diferencia, pero se plantean el poder ir llegando a una conversión con otras cajas. Se plantea aquello de que los jubilados que tengan un ingreso menor a 52.000 pesos, que son muchos, porque no es una jubilación normal no es la clásica jubilación arriba de los 52.000 pesos, van a ser los beneficiados por ese fondo de solidaridad que hay, ¿no? Un aporte adicional. Casi la jubilación básica, digamos, Exacto, pero hasta 52.000 pesos van a tener un beneficio y sin embargo las mayores a 52 se verían reducidas. Ese tipo de propuestas, ¿no están de acuerdo? ¿Realmente también son de las que ustedes dicen no está bien? Porque hay como una oposición general a la reforma. Está bien, no tenemos una oposición a priori a todo. Lo que decimos es que el enfoque nuestro es en cierta medida diferente. Porque ellos lo que hacen es que observan que hay problemas de financiación y lo resuelven angostando derechos, achicando derechos. Nosotros decimos, bueno, si tenemos que poner en discusión, digamos, el valor de uso de la seguridad social, el tipo de prestaciones, eso puede entrar en la canasta de la discusión. Pero si tú tenés un problema de financiación, no dejes afuera la financiación, discutamos de qué manera puede ser más eficaz la financiación. En una hipótesis de un diálogo y una negociación integral en ese sentido, yo estoy convencido de que, por ejemplo, la necesidad de la convergencia entre los que hoy son distintos subsistemas es un objetivo bueno para que haya igualdad, que no puede ser que sea un privilegio jubilarse como hoy lo es en la caja militar y un sufrimiento, digamos, en el BPS. Pero hay muchas cosas que están mal dichas, ¿no? Se dice, por ejemplo, que los trabajadores de la construcción están afuera de esta cuestión, y eso es falso, porque tú tenés que estar trabajando los últimos años de tu vida en la construcción de manera plena, cuando por definición en el mundo del trabajo está tan movida la cosa que vos al final de cuentas ni siquiera sabés dónde vas a estar laburando en unos años, ¿no? Entonces, ¿cómo te podría explicar? Nosotros estamos dispuestos a aportar una reforma sobre otras bases que miren financiación, que miren derechos y que miren de manera integral las cosas para construir. Porque ¿para qué es la seguridad social? En esta sociedad hay actividades que son legítimas y que son para la ganancia, para la rentabilidad, para el lucro en definitiva. La seguridad social es un mecanismo de protección social para que los que van quedando a la vera del camino en la sociedad de mercado tengan de dónde agarrarse. Entonces nosotros queremos discutirlo pero de otra manera, ¿no?
Marcelo, hay un montón de preguntas con respecto al paro, no va a haber movilización, tampoco va a haber acto central, prácticamente todos los servicios van a estar detenidos en la jornada de mañana. No quiero dejar pasar el evento o las declaraciones del presidente en la jornada de ayer con respecto a Montepaz y esta resolución que se dio a través del decreto. ¿Cuál es el análisis que hacen desde el PIT-CNT? Sobre todo esa característica de obviedad de responder ante un reclamo de la empresa. No, mira, ¿sabés por qué yo no prefiero hacer comentarios? Porque entiendo que hay gente sumamente especializada en eso, entiendo que hay todo un cuestionamiento desde el punto de vista del impacto negativo que puede tener ese cambio normativo y esa declaración del presidente en un tema que tiene que ver con el cuidado de la salud pública. Y entiendo que también el presidente dio, digamos, su declaración. Y en esas cosas yo soy muy riguroso, es decir, no hay una opinión formal del PIT-CNT, esto fue ayer, nosotros tenemos un departamento de salud laboral y medio ambiente, también tenemos a los trabajadores tabacaleros organizados en el PIT-CNT, entonces yo prefiero en eso ser sumamente cauto y no decir nada al respecto, ¿no? Recién mencionabas que en realidad este paro, bueno, es una consecuencia de otros paros, otras medidas que han tomado en este año. ¿Tienen previsto a futuro algo más? Bueno, hay una mesa representativa importante el 6 de octubre, es la próxima mesa que está establecida, que ya tenemos todo programado durante el año. Allí naturalmente se va a hacer en primer lugar un balance de esta acción, cómo estuvo, y con seguridad se va a estar observando cuál es la agenda parlamentaria de ese momento. Hay temas que todavía no se han definido del todo, que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de negociación colectiva, con otras cuestiones. Nosotros siempre decimos, bueno, ni descartamos nada, ni vamos con una a priori, digamos, de saber que es exactamente lo que va a suceder. En esa mesa veremos que es la reunión correspondiente al día 6 de octubre de ahora nomás, cuando termine este mes, ¿no? Hago una pequeña cortita, te hago. Convivencia democrática. Ayer hubo una reunión, Frente Amplio convocó y se reunieron todos los partidos políticos. ¿Cuál es la mirada tuya, en breve, porque nos estamos ya yendo, pero sobre la crispación que hay en este momento de todas partes, tanto de oposición como de oficialismo? Y por otro lado, ¿cuál es el tono que ustedes han manifestado a la interna del PIT-CNT que tendrá este paro? Bueno, a mí me parece que es una señal muy positiva, que la gente que piensa distinto se encuentre y logre discernir el carácter de las ideas y los programas y los intereses que defiende con respecto al respeto que tiene que haber entre las personas. Me parece que es una cosa recontra saludable, ¿no? Nosotros no nos subimos nunca al carro, es decir, podemos tener opiniones en las antípodas, antagónicas, con lo que refiere, por ejemplo, un presidente de una gran gremial patronal, llámese Asociación Rural, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, o un gobernante, pero siempre lo hacemos como método de la base del absoluto respeto personal. No pasa lo mismo con respecto al movimiento sindical, ¿no? Porque a veces se despliegan, muchas veces en las redes sociales o en otras formas, todas unas campañas que son casas de brujas que realmente ponen a una actividad que es legítima, honesta, y que es digna desde el punto de vista de defender el interés del más débil en la relación laboral, que lo ponen en la picota, ¿no? Entonces lo que uno le reclamaría a esos espacios, que para mí, repito, son una buena señal, y no marcar careteada o hipocresía, sino que efectivamente lo que allí se converse, que tenga un reflejo en lo que luego se hace, ¿no? Porque a mí que me digan un elemento en el cual desde el movimiento sindical se haya insultado a quien haya pensado distinto, y yo creo que no lo hay. Sí defendemos con mucha firmeza nuestras ideas, nuestros intereses. En el acierto o en el error, pero siempre desde el respeto, ¿no? Marcelo, muchas gracias por estos minutos en el Living. Fue un gusto recibirte. No, un gustazo para mí. Lo felicito por el programa.